Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El poder del Omnipotente es la lectura de hoy. Está en Job capítulo 12 del 13 al 25. Yo voy a leerle desde el versículo 1 para que entendamos la respuesta que da Job a la acusación de uno de sus amigos. Job en el capítulo 12 le responde. Respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También yo tengo entendimiento como vosotros. No soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Job les recuerda a sus amigos que aunque él estaba atravesando una desdicha, él también tenía sabiduría de parte de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que el rico responde durezas. Muchas veces, por creernos en una posición superior a la otra persona, podemos menospreciar su sufrimiento, su sabiduría, su conocimiento de Dios. Y yo imagino Job allí todo humilde, derrotado ante los ojos de los hombres, lleno de llagas, ha perdido todo. Pero Job se levanta y dice: también yo tengo sabiduría. Y le dice: con ustedes morirá la sabiduría. Es decir, ustedes no son sabios como ustedes piensan. Si Dios pone sabiduría, ustedes la van a dejar morir. Y sabe, ayer hablábamos en la iglesia de una palabra que en Juan 15 el Señor la usa como 12 veces. Es la palabra permanecer. Si ustedes permanecen en mí, si mi palabra permanece en vosotros, entonces ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces pedirán cualquier cosa y les será hecho. El valor de la permanencia. Y esto estaba siendo probado en Job. ¿Qué tiempo él va a permanecer sin maldecir a Dios? Esto era lo que Satanás había apostado. Lo otro es que cuando escuchamos el discurso de estos hombres, no solo el de Job, sino el de todos estos hombres, sabiendo que eran hombres de tal antigüedad, de casi de los principios de la existencia de la raza humana en la tierra, y escuchamos lo refinado de su discurso, esto debe replantear lo que plantea la ciencia sobre los hombres, o parte de la ciencia que habla de que salimos del mono y que venimos de la piedra y tal cosa. Pero la Biblia dice que no. La Biblia lo que dice es que somos nacidos de Dios. Cuando la Biblia plantea la genealogía de Jesús, dice hijo de José, y sigue diciendo, y dice, y él era hijo del rey David. Y luego dice, y esa descendencia después vino del mismo Isaac. Pero después sigue buscando antes de Abraham. Y luego dice, y era hijo de Adán. Y dice, y era hijo de Dios. Y la Biblia habla del primer Adán, que fue un hombre dotado de sabiduría, de gran inteligencia, de gran autoridad. Ese era el primer hombre. Y esa sabiduría inicial lo que empezó fue a decaer. El día que Adán dejó entrar el pecado a su vida y a su huerto. Y como hemos visto, dice la Biblia que en los últimos tiempos la ciencia se multiplicará grandemente. Y dice que los últimos tiempos serán como los días de Sodoma y Gomorra. Ayer caminaba por un parque y vi dos jóvenes mujeres. Andaban con patinetas, vestidas un poquito como hombres, las dos, y con los cabellos tipo afro. Estaban en una esquinita por allá medio oscura y estaban practicando el lesbianismo. Y mientras yo cruzaba, me llegó una canción y la canté. La canción decía: cuando allá
se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Solo me sucedió eso. Solo fui inspirado a cantar esa canción. Supongo que cuando alguna de ellas la escuchó, esa canción hizo algo en sus corazones. ¿Sabe Dios? Alguna de ellas fue criada en hogar cristiano, o conoció de Dios, o de niña asistió a una escuela bíblica, o de niña escuchó esa alabanza. Y es posible que el Espíritu Santo haya usado esa alabanza para preguntarle: ¿estás segura que eso que estás haciendo va a hacer que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Y la lectura de hoy, Job le dice a sus amigos: yo también tengo sabiduría. Pero luego, como vamos a ver en lo que resta del capítulo 12, Job habla de esta capacidad, este poder que tiene Dios para hacer bien, pero también para hacer mal, para castigar el pecado. Muchas personas solo conocen al Dios de amor, pero la Biblia dice, y como decía nuestra hermana Soli de esta mañana, Él permitió que el trigo y la cizaña crezcan juntos, pero está escrito que la cizaña será arrancada y echada al fuego que nunca se apagará. Y por eso dice la Biblia: si oyeres hoy al Señor, no endurezcas tu corazón. Y por eso es necesario que tú y yo prediquemos a diestra, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es necesario, por eso en la iglesia aprovechamos cuando hay estos eventos tan lindos como la actividad de caballero y de dama que viene, para alcanzar a otras personas. Porque qué pena es que una persona parta de este mundo sin Cristo, que su nombre no es escrito, que creyó que estaba haciendo las cosas bien, que se puso a sí mismo como consejero y no escuchó el consejo de sus padres, ni el consejo eterno de la palabra de Dios. Tristemente, muchas veces los padres lo que han dado es malos ejemplos. Pero la Biblia dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. En el capítulo 12, verso 4, Job sigue diciendo: yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. Aquel cuyo pies va a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. ¿Usted ve lo que dice Job? Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está en sus anchas. Lo que le decía ahorita, que la vida da tanta vuelta y a veces en un momento usted o yo podemos estar como Job o como José en el pozo cuando lo echaron. Pero lo que tú y yo siempre debemos recordar es que Dios es todo sabio, que Él es soberano, que aunque Él no entendamos cómo es que Él usa todas las cosas para bien, Él es el que levanta. Dice la Biblia: Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así que sin importar que tal vez alguien se burle o menosprecie, si es que hemos pecado, si es que hemos sido corregidos, porque hay aflicciones que vienen por el mal uso que hacemos de la palabra, o por desobediencia o rebeldía. Bueno, el apóstol Pedro dice: si alguno de ustedes sufre por pecaminoso, por desobediente, eso es otra cosa. Pero si usted está sufriendo por usted hacer la voluntad de Dios, es otra cosa. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de apartar el ego de nosotros de la sabiduría de Dios. Por eso dice la palabra que es la palabra que separa el alma y el espíritu. Continúa Job diciendo en el verso 6: prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. O sea, Job está diciendo a los amigos: no es cierto como ustedes dicen. El mal también le sucede al justo. Porque ellos le decían a Job: tú estás pasando todo esto por malo. Tus hijos se murieron por malo. Y Job dice: no,
Y aunque en medio de su dolor, Job está mezclando una alabanza con un lamento, y yo me reía cuando leía esto, porque a veces hay personas que están cantando y tú no sabes, o están predicando y tú no sabes si están predicando de la gracia y del favor de Jesucristo o están exaltando a Satanás, porque hablan tanto de Satanás y de lo que Satanás esto y que Satanás aquello. Y tú dices, pero, y aunque sea al final, no va a engrandecer a Jesús, no va aunque sea al final a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces la alabanza, la oración, la predicación, la Biblia dice que debe ser hecha con entendimiento. En el caso de Job, él estaba pasando una angustia muy grande. Y entonces el consejo de sus amigos debe ser con esta sabiduría que les faltó. Y aquí Job está diciendo, no, es que hay otro lado de la ecuación que ustedes no le están mencionando. Dice el verso 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Oiga lo que Job le atribuye a Dios. Sabiduría y poder, consejo e inteligencia. Dice el verso 14. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos. Fíjese, Job está hablando de esta capacidad que él, y usted lo ha visto también aún en la naturaleza, como una lluvia, como un trueno, como un huracán puede causar unos trastornos enormes y uno sabe que es de Dios. Y tú sabes, hay algo que dice la Biblia, que los montes tiemblan ante la presencia de Dios. Y la Biblia usa una palabra que a algunas personas no les gusta, es la palabra temor. La Biblia dice, temed a Dios y dadle gloria. Los ángeles proclaman en Apocalipsis 14, en lo que le llaman el cántico del Cordero. Oh, gloria a Dios. Moisés, cuando cruzó el desierto, cantó lo que le llaman el cántico de Moisés, que nosotros lo cantamos, que dice, yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Eso está en Éxodo 15, le llaman el cántico de Moisés. Pero también en Apocalipsis 14 o 15 está lo que le llaman el cántico del Cordero, que dice la Biblia que en el cielo cantarán diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Eso es en el cielo, hermano, que se canta esto. Dice, ¿quién no te temerá? Es que, hermano, la presencia de Dios, la majestad, la grandeza, el poder de Dios tiene que hacer que el hombre tenga no miedo, pero sí temor reverente. Y hace que, como tú sabes que Él es omnipotente, aunque nadie te está viendo, tú dices que yo no puedo pecar, porque es que aún lo más escondido está desnudo delante de Él. Es que al final es a Él a quien yo le voy a dar cuenta. No es al pastor, ni es a fulano, es a Dios. Y eso hace que tú andes con integridad. Ese temor no produce miedo, sino produce santidad. Pero hay algunas personas, el desobediente, al rebelde, que no quiere saber de la autoridad, que cuando le hablan de temor, los rechazan. Pero Job está diciendo esto. Y claro, esto es el lamento de un hombre que está siendo atribulado, ¿verdad? Y por eso él en su tribulación ve tal vez más la parte destructiva del poder de Dios. Porque en ese momento, y a veces nos pasa a nosotros, que cuando vienen situaciones que no entendemos, a veces como que lo que vemos, pensamos, ¿pero qué pasa? Así que en contexto tomamos las palabras de Job. Y él dice, en el verso 17, él hace despojar de todo consejo a los consejeros y entonces a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga de sus lomos. Él lleva despojado a los príncipes y trastorna a los poderosos.
priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como un yermo sin camino. Van a tientas en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Como les decía, Job parece resaltar mucho el poder destructivo de Dios, que si bien es cierto, debemos en medio de eso siempre recordar que Dios es sabio y que Dios nos ama y que el único ser santo en todo el universo que emana santidad es Él y que el origen del amor y la sabiduría es Él. Por eso la Biblia dice Dios es amor. Quiero invitarte a decir conmigo esta oración. Padre, te alabo porque tuya es la sabiduría, el poder, el consejo y la inteligencia. Aunque el mundo en el que vivimos es injusto, confío en tu soberanía absoluta. Oro por los poderosos del mundo para que reconozcan sus límites y se rindan ante ti, el Rey eterno y perfecto que gobernará por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén, familia querida. Dios es soberano, grande, sublime, santo, eterno, y toda gloria y toda honra sea para Él. Que tengas un hermoso día.